non vou presentar máis, xa presentei a Gloria, o tema o tedes aí, e Mariana. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contar muy breve lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y algunas ideas finales de lo que creo que deberíamos seguir haciendo. El título es la agricultura y ganadería familiar en el centro de la construcción de los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica y la pregunta cómo hacer. Bueno, empiezo con este artículo que define un poco nuestra posición, porque esto es una posición, de dónde partes para proponer después lo que, lo que proponemos. La estrecha relación entre la degradación biofísica, los servicios ecosistémicos, que luego definimos como agroecosistémicos, y el declive de la agricultura familiar, en España, en la historia de la agricultura española, había tratado en 1992-2017, pero viene de antes. En definitiva, que hay un fuerte declive de la agricultura familiar, que eso son gráficas, pero no me da tiempo a entrar, que el número de explotaciones, desaparición masiva de las explotaciones pequeñas, destrucción absoluta del trabajo familiar, no entro en eso, y esa contracción de la agricultura ganadería familiar, en ese artículo mostramos que ha provocado el deterioro de los agroecosistemas, por dos razones. Una, porque ha caído, cae la agricultura y ganadería familiar, lo que cae es la cantidad de trabajo que se invierte en tareas reproductivas, que antes lo mencionaba Tito, y es que es fundamental discutir, y en eso estamos un poco tratando de describir muy bien cuáles son esas tareas reproductivas que, bueno, forma parte del debate aquí también. Cae el trabajo reproductivo y cae también, o sea, la agricultura familiar ha sido expulsada del territorio. La mayor parte de la agricultura familiar, si lo vemos como Estado, está recluida en orientaciones sumamente intensivas que no tienen tierra o que tienen muy poca, como el porcino intensivo, los invernaderos, etcétera. Realmente ha habido una expulsión que todavía continúa del territorio. En la medida que no tienen territorio, no pueden cerrar los flujos de energía y materiales que les darían autosuficiencia, autonomía y renta, una mejor renta. Con lo cual no pueden, evidentemente, dedicar este trabajo a tareas reproductivas. Esta es la base de nuestro trabajo, digamos, de dónde partimos. Entonces, tenemos que crear un contexto que sea amigable para la agricultura y la ganadería familiar si queremos que sigan haciendo su tarea, que no es solamente productiva, sino de prestación de servicios agroecosistémicos. Y para eso hemos utilizado hasta ahora técnicas, teorías y metodologías que provienen de la investigación acción participativa. Esto está en agroecología muy trabajado en muchos países del mundo. Hay muchos escritos que más o menos sistematizan ejemplos de estos procesos de investigación participativa para la transición agroecológica, generando esos sistemas agroalimentarios locales. Bueno, y un poquito lo que vengo a contar aquí es que obviamente en ese proceso de investigación participativa el centro tiene que ser los agricultores y los ganaderos y sus familias y las organizaciones que ellos tienen, cooperativas, asociaciones, etcétera. Y esto parece una tontería porque, bueno, es que se cae de maduro, pero no se cae de maduro. En agroecología es básicamente, tiene un componente urbano fortísimo, y muchos procesos de transición agroecológica de sistemas agroalimentarios locales se centran en el consumo y no en la producción.
no sabemos a veces interaccionar con los agricultores y los ganaderos. No digo los que están aquí presentes, no lo sé, pero en general hay un déficit en agroecología de tener las herramientas, el lenguaje, las metodologías para trabajar con agricultores y ganaderos, y eso en parte es por la procedencia que mueve los movimientos sociales agroecológicos en general. Bueno, estos son espacios, los que les interesan a los agricultores y los ganaderos básicamente son espacios de innovación tecnológica hacia la sustentabilidad, y eso no está cubierto. De ahí el rechazo que hemos visto en las movilizaciones a la transformación, porque eso no está cubierto lamentablemente. Entonces es un reto que tenemos que tener, y no solamente para los que son mujeres y hombres productoras, sino para el conjunto, y aquí mención importantísima a las mujeres rurales y a los jóvenes rurales, porque muchas experiencias están desapareciendo porque no hay relevo generacional. Bueno, aquí ya lo técnico agronómico pues pierde un poco de importancia, y la autoestima, oportunidades económicas, en fin, apoyo, etcétera, pues es más central. Nosotros, de todas estas experiencias, hemos generado un marco teórico y metodológico que viene recogida en este triángulo, donde hay una parte importantísima de transición en finca con metodologías de investigación participativa en finca, y también con otros elementos, por ejemplo la dimensión socioeconómica y cultural, la recuperación del conocimiento tradicional que hacemos desde la historia es fundamental y está ahí. Y en la dimensión, por ejemplo, sociopolítica, está la creación de metodologías para mejorar, o sea, de técnicas para mejorar la organización, no solamente de la producción, la distribución, el consumo, etcétera. Bueno, la investigación participativa en finca hemos hecho muchísimo. Dentro de esto está lo de típica metodología de campesino a campesino, de agricultor a agricultor, que la hemos utilizado. Hay, por ejemplo, de campesinos hacia agricultores que se integran, que son de origen urbano, neorrural, hasta ese límite. Mucha investigación participativa en finca, de variedades tradicionales, de manejo de plagas, de todo, vamos, a su disposición un poco, siempre buscando los recursos de investigadores que se presten, que no todos lo hacen, a este tipo de procesos para aprender juntos, ¿no? Bueno, hay muchísimas técnicas que yo no voy a abordar porque sería muy largo, de trabajar con agricultores, con las comunidades, desde el punto de vista no solamente técnico actual, digamos, sino el recorrido histórico de cómo han cambiado las comunidades a lo largo del tiempo, el paisaje, etcétera. Ha ido con el tiempo modificándose un poco la técnica, cada vez más las técnicas de información y comunicación, las nuevas tecnologías están entrando, bueno, pues a través de aplicaciones, etcétera, de la fotografía, pero bueno, en esencia son las mismas que había. Y para mí el reto ahora está en el salto de escala, porque hay, ya he dicho que la IAP ha sido capaz de poner en marcha muchísimas experiencias locales en gran cantidad de países, en contextos muy diferentes, pero la mayoría se estanca con un tamaño muy pequeño y o no son capaces de avanzar o directamente desaparecen, porque son incapaces de articularse en redes mayores que la hagan menos vulnerable ante un contexto que es muy, muy hostil, ¿no? Por eso, en la última década estamos asistiendo a que estas experiencias se están viendo abocadas a cerrar, entre otras cosas porque la jubilación de los agricultores ganaderos miembros no se consigue, o sea, no se consigue hacer relevo generacional como proveedores de los salvas. Las salvas que llevaban tiempo funcionando no tienen, un negocio aparentemente rentable no tiene capacidad de favorecer el relevo generacional. Entonces, como hay muchísimas experiencias locales pequeñitas, para mí en este momento nos tenemos que centrar para este salto de escala en otras cuestiones, que es en el diseño de políticas públicas que permitan superar el rechazo sistémico a la transición agroecológica del actual marco político y económico,
y además debe centrarse en la juventud rural. Nosotros estamos intentando centrarnos en aquellos que estudian la formación profesional agraria. Hemos empezado a hacer encuestas con ellos a ver por dónde va su pensamiento, y el desarrollo de herramientas organizativas adecuadas para subir de escala, y esto implica generar redes muy eficientes, porque no lo son, por todos nuestros problemas de ese marco hostil, político y económico, pero bueno, mejorar pues con el diseño de una logística colaborativa para la acopio, transformación, distribución y consumo, o sea, dar este paso ya no de generar muchas pequeñas experiencias, sino de tratar de generar herramientas que dentro de este marco participativo pues permita hacer ese salto de escala, generar redes más potentes en el territorio, etcétera. Bueno, y en eso estamos en este momento, básicamente. Gracias. ¿No te has podido ajustar más? Sí. 10 minutos y 5 segundos. Muy bien, bueno, pues paso directamente al comentario. Tengo que decir que me resulta un poco complicado comentar el planteamiento de Gloria, porque como llevamos más de 20 años trabajando juntos, bueno, pues difícilmente voy a estar muy en desacuerdo con ella en bastantes cosas de las que ha planteado, pero sí que creo que del texto que presentó y de la presentación que ha hecho ahora, que ponen el acento en cuestiones distintas, yo creo que sí que se derivan cuestiones relevantes no solo para la discusión respecto digamos, a la construcción de un modelo de innovación para la agroecología, sino también para la discusión digamos, en el marco puramente del análisis historiográfico del proyecto que dirige Lourenço, ¿no? Y esto me parece especialmente relevante. Hay que decir, Lourenço lo señalaba, pero yo lo quiero destacar, que la trayectoria de Gloria es especialmente útil para explorar esta cuestión, porque ella ahora es investigadora, tanto en historia como en agronomía, es decir, no, aunque está en un departamento de historia, nunca ha perdido el papel de investigación en agronomía, pero ella al mismo tiempo fue durante muchos años técnica de innovación y difusión, como directora de un centro de investigación en agricultura ecológica. Es decir, que buena parte del trabajo que se ha hecho en Andalucía de difusión de modelos agroecológicos en agricultura ecológica certificada, ella no es que lo conozca muy bien, sino que lo estuvo dirigiendo y promoviendo de manera intensa. Yo voy a partir en mi comentario un poco de estos modelos de innovación que señalaba Lourenço, que están bien identificados y bien definidos para el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España 1936 como un elemento de fractura, ¿no? Es decir, un modelo de innovación que por necesidad se acaba haciendo procampesino, si me permitís la expresión. No porque los técnicos agrarios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueran de partida procampesinos, sino porque se tienen que hacer, esto es muy evidente en el caso de Galicia, se tienen que hacer procampesinos por necesidad, es decir, acaban entendiendo y acaban aprendiendo que en un contexto efectivamente de hegemonía social del mundo campesino en Europa no les queda más remedio que dialogar, y no les queda más remedio que para tener éxito interactuar con las necesidades locales, o directamente son los propios campesinos quienes los fuerzan, como ha demostrado la investigación histórica, a poner el foco en aquellos aspectos que más útiles eran para solucionar los problemas que están surgiendo después de la crisis agraria finisecular en la agricultura orgánica, que son muchos. Y como también se ha definido muy bien por parte del proyecto de Lourenço y por muchos otros trabajos, la fractura posterior a 1939 va a generar un modelo radicalmente distinto, que a mí lo que me interesa destacar es que es un modelo jerárquico, ¿no? De arriba abajo, que básicamente lo que quiere es imponer el modelo de tecnologías de la revolución industrial y de la revolución verde, y que tiene mucho éxito, ¿no?
Claro, este modelo es contra el que intenta confrontar la agroecología en todo el planeta, es decir, pero en Europa y en España también, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y en realidad intenta confrontar con la misma lógica y la misma visión que el viejo modelo, es decir, a través de lo que Víctor Toledo denominaba o definió como diálogo de saberes, ¿no? La idea de romper esta visión jerárquica e introducir una visión en la que lo que tiene que aportar la ciencia es relevante, aporta cosas que no aporta el conocimiento campesino, pero no se puede entender como jerárquicamente superior, sino que se tiene que establecer como un elemento de diálogo, ¿no? Y en este sentido a mí me resulta interesante que precisamente Víctor Toledo en los últimos años está intentando construir una historia de la agroecología en México y acaba llegando a principios del siglo XX, cuando la agroecología no existía. Es decir, los referentes que ellos están encontrando en los agrónomos mexicanos de principios del siglo XX responden a los modelos de nuestro Valeriano Villanueva, de nuestros agrónomos en el caso de Europa, en el caso de la España de principios del siglo XX, que responden a esas mismas lógicas. Entonces, yo creo que la intención o la lógica del modelo agroecológico es el mismo. La pregunta aquí relevante, que yo creo que en parte está contestada, pero yo me gustaría que debatir mucho más sobre esto, es en la explicación de por qué en el modelo agroecológico esto no está yendo a sus máximas, no está, o sea, está encontrándose con barreras muy evidentes, que era un poco lo que tú estabas señalando, ¿no? Yo creo que aquí una idea que señalaba Lorenzo en la introducción me parece muy relevante, que creo que es muy clara, ¿no? Es decir, efectivamente, en el modelo previo a 1939 nos atopamos con una hegemonía social del campesinado o del mundo rural en el contexto europeo, que no siempre lleva a consecuencias positivas, como señalado muy bien Lorenzo. Parte de la explicación del fascismo y de las ideologías conservadoras en los años 20 y los años 30 del siglo XX están ligadas en parte a la respuesta que se da a esta hegemonía social, ¿no? Pero es un contexto en el que si tú quieres operar en el campo necesariamente tienes que interactuar con el campesinado. Pero claro, este elemento que Gloria nos señalaba al principio, que es un poco el trabajo que hicimos sobre la destrucción de la agricultura familiar y la degradación de los servicios agroecosistémicos, yo creo que nos está poniendo el foco en uno de los problemas fundamentales que tenemos en Europa. Yo diría, pero tú esto lo conoces mucho mejor que yo, que bastante menos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Donde evidentemente la presencia campesina y de la agricultura familiar sigue siendo enormemente importante. Claro, en un modelo donde la agricultura orgánica ha sido históricamente destrozada por el impulso de la Revolución Verde y de la agricultura industrializada, en un modelo donde los agricultores familiares tienen serios problemas para sobrevivir, claro, estamos en un contexto donde esta hegemonía social ya no existe, ¿no? Entonces, mi pregunta es, todas estas herramientas, o una de mis preguntas sería, todas estas herramientas, yo diría especialmente la herramienta de campesino y campesino, que ha sido muy exitosa en América Latina, pero en contextos no como en andaluz, porque para entender la dificultad de comparar en este caso Andalucía y otras zonas de España, como es el caso de Galicia. Claro, Andalucía tiene más de 1 millón de hectáreas de agricultura certificada en orgánica, es decir, hay un movimiento importante que está viviendo estos problemas de escalamiento que señalaba Gloria. Pero es que, por ejemplo, en nuestro caso en Galicia, no es que estemos viviendo problemas de escalamiento, es que vivimos en la marginalidad. Es decir, las experiencias son muy pequeñas, muy dispersas, con muchas dificultades de conexión entre ellas. Entonces, claro, hay modelos como de campesino a campesino tienen muchísima dificultad para funcionar. Funcionan evidentemente de manera muy desarticulada. Entonces, claro, mi pregunta es, en estos contextos donde el proceso de cambio hacia una transición agroecológica está poco menos que empezando, con muchísimas dificultades de desarrollarse, en qué medida, ¿no?, estas metodologías pueden funcionar, ¿no? Y luego tengo otra cuestión para el debate, porque tú lo has señalado
focalizado, pero está en una de las diapositivas dentro de los proyectos que se están desarrollando. Señalas el papel de Alimenta, que es un think tank sobre alimentación y que está trabajando mucho con esta nueva, bueno, que tampoco es tan nuevo, este concepto que está impulsando la Unión Europea en la investigación, que es el concepto de Living Labs. Claro, la pregunta sería sobre la relación entre Living Labs e investigación-acción participativa, ¿no? Si en realidad esto es meramente una etiqueta y estamos hablando de lo mismo, pero el lenguaje Unión Europea, un poco lo que hemos discutido algunas veces con Julia respecto a los AQIs, ¿no? Que también es un concepto potente de difusión, pero la pregunta es, bueno, en realidad estamos entre algo nuevo que realmente nos permite ponernos a trabajar de manera diferente, o en realidad es hacer lo mismo que se lleva haciendo 20 años sin simplemente cambiándole el nombre, ¿no? Y también termino mis 10 minutos y paro aquí, porque creo que en todo caso hay muchas cuestiones para discutir. Bueno, pues te comento. A ver, abordar con los agricultores, o sea, en el contexto de Galicia, en el que prácticamente no hay experiencias pequeñas, para mí es fundamental abordar con ellos esa transformación a nivel de finca, y la herramienta de campesino a campesino es muy útil. Lo que pasa es que cambia mucho desde el contexto latinoamericano, o cuando ya tiene una masa crítica más importante, cambia un poco cómo lo puede hacer, pero ahí está entrando mucho lo que son las nuevas tecnologías. O sea, mi experiencia es que les encanta estar en foros de innovación, probando nuevas técnicas y contándose los unos a los otros sus innovaciones, sus resultados, a través, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes. Esta herramienta, hay grandes organizaciones a nivel internacional que las están aplicando incluso en países en África, en Asia, en América Latina. Por ejemplo, en el cambio varietal hacia variedades adaptada a la producción, otra vez a la producción orgánica, esto está siendo muy útil porque se libera mucho, por ejemplo, variedades tradicionales y las evalúan en sus campos masivamente agricultores que van diciendo sus resultados a través del móvil, pero eso con otras innovaciones tecnológicas. O sea que yo sigo pensando que es una herramienta válida. Obviamente todos los agricultores no es totalmente horizontal, no todos los agricultores tienen la misma credibilidad, esto es así, cualquiera que se asoma a un pueblo sabe que hay agricultores ganaderos que tienen muchos predicamentos en su círculo y agricultores y ganaderos que no lo tienen, ¿no? Entonces, obvio, esto lo explotó al máximo la Revolución Verde en los agricultores líderes, pero esto para nosotros sigue siendo una realidad. Hay agricultores orgánicos que son muy buenos, que tienen mucha credibilidad, porque son muy buenos. O sea, entonces, claro, introducir en esas redes a este tipo de apoyo para mí es fundamental y es súper barato. Una innovación tecnológica que triunfa, o sea, se difunde, no, o sea, baratísimo, y como en agroecología no tenemos dinero, pues que no te queda más remedio que entrar en eso. Ahora, esto no arregla el problema de fondo y es el contexto absolutamente hostil que hay para la producción orgánica. Cuando no tienen acceso básicamente al territorio, que no lo tienen. Cuando la Revolución Verde se basó en dos innovaciones básicamente. Una, el material vegetal adaptado ¿a qué? A la fertilización química. Eso es la Revolución Verde, todo lo demás es sobra, eso fue. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo no tenemos ni material genético adaptado a la producción orgánica, y hay todo un arsenal legal que te lo impide, que no te deja. O sea, esto es el rechazo sistémico del que yo hablaba antes. Esto es rechazo sistémico puro y duro. No puedes hacer agricultura orgánica sin material genético adaptado a la agricultura orgánica, y el que tenemos es de la otra. Y lo segundo
es que la fertilización orgánica se basa en las leguminosas. Francamente, las leguminosas, lo de la ganadería, incluso en zonas muy ganaderas, es porque la ganadería comió antes leguminosa, porque el nitrógeno está en el aire, o sea, hasta el del estiércol viene de la leguminosa, o sea, es la leguminosa. Hay una hostilidad. Cuando se inicia la política agraria comunitaria, se inicia quitándole, o sea, no dándole subvenciones a la leguminosa, dándoselas todas al cereal y a otros cultivos. La leguminosa es una planta que produce muy poco porque gasta mucha energía en fijar nitrógeno con el rizobio. Produce muy poco y encima no tiene subvención ninguna y encima hace acuerdos internacionales donde entra la leguminosa a precios ridículos en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que los agricultores orgánicos no pueden sembrar leguminosa porque se arruinan. Queda, la poca leguminosa que queda aquí es la que está asociada a pequeñas superficies con denominación de origen que la venden cara, el resto no existe. O sea, si no, por eso decía que podemos obtener pequeñas, y son importantes, con la investigación participativa, generar este ruido, este movimiento de gente que se transforma, que hace estas pequeñas experiencias, pero el salto de escala no se consigue si no cambia este contexto de acceso al territorio, porque el territorio son flujos de nutrientes, de energía y tal, y este tipo de leyes que están hechas para que lo orgánico no funcione. Para eso quiere decirse que ahí hay que dar otro salto que todavía tenemos un reto pendiente, pero no podemos dar ese salto si no tenemos, es una pescadilla que se muerde la cola, si no tenemos iniciativas locales que te hagan un movimiento social que pida eso, que es lo que tienen en Latinoamérica. Y aquí estamos fatal porque tenemos muy poco, o sea, nuestro campesinado, nuestra pequeña agricultura y ganadería familiar es muy poca. Pero bueno, yo creo que eso no nos debe llevar a la resignación, sino a seguir tratando de generar esos contextos más o menos amigables, que bueno, por lo menos como dice el chiste, que nos quedemos como estamos, ¿sabes? Virgencita, virgencita. Sí, quería hacer una pregunta sobre el contexto STIC, que me interesa mucho porque, bueno, de una manera u otra siempre lo vive y bueno, a mí me tocó vivirlo en el contexto de semilla certificada, ¿no? Para dar servicio aquí a los agricultores en ecológico, ¿no? Y nos encontramos con algún gran proveedor que llegó a amenazarnos directamente, ¿no? Que además operaba con técnicas mafiosas tanto en España, es una industria muy grande, como en Latinoamérica, ¿no? Y un poco nos mostró el camino que seguía cuando los chicos no eran aplicados y no hacían los deberes. Entonces es un contexto realmente hostil. A mí me gustaría saber si hay, bueno, qué grupos puede haber en temas trabajando un poco en la unión entre el ámbito legal y lo que sería agroecología, ¿no? Un especialista o algún grupo de trabajo que esté un poco pues dando a conocer esas barreras o trabajando en ellas o viendo cómo se puede desarrollar esta maneja y eso sí que me interesaría mucho. Pues, vamos a coger, si os parece, algunas intervenciones. Sobre las variedades locales adaptadas que comentamos, solo por curiosidad saber, estas variedades estaban, digamos, fueron recogidas en el campo, las tenían algunos agricultores aún conservadas, o ya estaban perdidas y, por ejemplo, se recuperaron en bancos de germoplasma, por ejemplo, que estaban ahí almacenadas. ¿Alguna más? Sí, en un poco relación con esto, porque donde sí que hubo una cierta excepción, y aquí hay que buscar las excepciones, fue en la cuestión de las variedades de vino, de uva. Ahí casi sin, digamos, toda la sustitución que se había hecho de las variedades históricas se empezó a cambiar en los últimos 50 años, 40 años, se recuperaron todas las variedades históricas
y de pronto se convirtió en un éxito comercial, industrial y bueno, eso ocurrió en ese ámbito, que es una excepción, ya lo sé, pero si sabes por qué es. O sea, nadie miraba para allí, ocurrió sin saber por qué se fue posible ahí, cuando todo estaba menos controlado. Enrique allí y damos la jugada. Casi le doy la palabra entonces y luego hacemos una segunda ronda. Porque sí, porque si no se me olvida. Se la vamos a olvidar. Respecto a las políticas, en Alimenta, la Alimenta es un think tank, pero que lo generamos para tener espacios transdisciplinares, digamos, que implicaran para el cambio, para la transición agroecológica, ¿no? Y entonces, claro, una de las partes importantes es que hubiera gente experta en derecho y en política. Entonces hay un grupo de trabajo que está dentro que se dedica a este tipo de barreras y que, bueno, son los que han definido lo del rechazo, la repugnancia sistémica, rechazo sistémico, en fin, le han dado una serie de conceptos para que entendamos bien qué es lo que pasa. Ahí hay gente, está un grupo como está Enrique, por cierto, un grupo pues estará de 10-15 personas, ¿no? Luego nosotros como Alimenta estamos en otra organización que se llama Por Otra PAC, en España, Por Otra PAC. Ahí lo que se hace se está tratando de tener interlocución política con el Ministerio y a nivel de la Unión Europea para tener cierta influencia en los cambios de la PAC. Se intenta. Hay un montón de organizaciones ahí agrupadas que tratamos de tener por lo menos voz, una voz mínima, no va a decidir nada, pero tener algo de voz. En fin, si te interesa, te puedes sumar. Esto es libre y gratuito, vamos, que esto no tiene más. ¿Puedo hacer un comentario pequeño sobre esto? Porque yo no sé si por otra parte está vinculado trabajo con Agroecology Europe, que están también intentando hacer presión en Bruselas y trabajando todas estas cuestiones. Sí, está distintos foros, Agroecology Europe, nosotros también estamos, en fin, hay foros diferentes. Agroecology Europe. Agroecology Europe. Pero en Agroecology Europe tiene sus altibajos también en esto. Vale, yo te diría que a nivel de el ámbito español, en los foros son otros, ¿no? Los que he comentado antes. Respecto a lo que tú me decías de la... Bueno, no sé si quieres decir algo más. Si me dabas algún nombre para ver un poco el... Mándame un correo y te porque no me acuerdo de los correos. Verónica es la que lleva esto, que forma parte de Alimenta, la que está llevando eso. De las variedades tradicionales hay de todo, quedan algunas en campos de agricultores, que son sobre todo, por ejemplo, de hortícolas, de hortícolas lo que más. Pero en el caso de lo importante, y lo importante que es, lo importante es el cereal y las leguminosas, lo demás es paisaje. O sea, comemos cereal y leguminosas aunque sea transformado en ganadería. Lo demás, vitaminas está bien, pero lo importante es lo otro. Y sobre todo en cereales, ahí la desaparición fue muy drástica, entonces queda muy poco. Y nosotros hemos trabajado en trigo, pero claro, hemos tenido que recuperar a partir de los bancos de germoplasma. La recuperación de los bancos de germoplasma te puede costar 3.000 euros, 5 kilos de semillas que te la reproduzcan. A partir de ahí inicia un proceso muy largo de evaluación, lo que hemos hecho nosotros, de evaluación que tenemos todo de trabajo físico, de fuerza bruta, porque claro, pasar de superficies tan pequeñas a superficies, a cantidades de semillas grandes son muy duro. Si no cuentas con los recursos que tiene la administración, tipo los IFAPA, no sé cómo se llaman aquí, el IRTA, este tipo de organismos que normalmente no han estado nada interesados en esto, ¿no?
Entonces, claro, pues es muchísimo trabajo y tarda muchísimo. Hemos conseguido empezar a introducir una en los mercados, una variedad de trigo duro antigua que estaba en el banco de germoplasma desde principios del siglo XX, ¿no? Estas variedades las hemos probado y para la agricultura orgánica son magníficas. Producen con muy poco nitrógeno, tienen más proteína en grano. Porque las variedades modernas de trigo, cuando las pasa a producción orgánica, se hunde la proteína del grano, porque no están acostumbrados a ese tipo de fertilización. Estas no, estas tienen alta proteína en grano, buena producción, en fin, tienes que contar con ellas. Son alelopáticas, te quitan las hierbas de en medio, o sea, no necesitas herbicidas, si es que todo está muy bien, estuvo muy bien diseñado. La Revolución Verde es un éxito completo. Es lo que pretendía realmente, tuvieron muchísimo éxito. Y el viñedo es diferente porque lo que más afecta las leyes en este secuestro, digamos, de las variedades tradicionales en las que se reproducen por semilla. En la vid, el olivar, tal, que son cultivos que su reproducción no es por semilla, que están muchos años en el campo, con lo cual han permanecido más, pues han tenido mejor defensa, ¿no? Pero en todo lo que es reproducción por semilla, ahí se perdió, han sido muchos años de... Da tiempo entonces para una tanda más. Quedan 5 minutos. Bueno, pues Enrique. Yo solo sobre las semillas, hay una cosa que está ocurriendo y que es un peligro enorme, y es los nuevos transgénicos. Porque en Europa, como sabéis, a diferencia de Estados Unidos, América Latina y tal, por lo menos todavía tenemos una cierta protección en el sentido de que tiene que certificarse, separarse y respetar unas distancias que son insuficientes para evitar la contaminación genética en las otras variedades, pero por lo menos tenemos eso. Pero es que se lo quieren cargar con el argumento de que los nuevos transgénicos son prácticamente, las modificaciones genéticas son como las naturales, y con este argumento quieren difuminar por completo y eliminar por tanto la separación. Y entonces esto significa, como dice Vandana Shiva, una biopiratería al final, es decir, la apropiación de ese conocimiento que es tan clave porque es biocultural, es decir, estas variedades de las que hablaba Gloria hace un momento son conocimiento campesino de siglos, de ir probando e ir cambiando, y entonces hay allí un elemento genético, biológico y un elemento cultural. Y como decía ahora Gloria, lo que ha hecho la Revolución Verde y su extensión con los nuevos con los transgénicos y los nuevos es la apropiación de ese conocimiento por parte de 4 multinacionales que controlan, que quieren y seguir controlando y aumentar el control de la alimentación mundial, así de claro. Entonces es una lucha durísima. Y desde luego no sé cómo vamos a salir con este asunto, porque a nivel europeo los lobbies son terribles para conseguir tumbar el único lugar, digamos, del norte global en el que por lo menos todavía hay una obligación de certificar y separar los transgénicos. Como sabéis, España es en Europa el país con más transgénicos, y donde los lobbies transgénicos consiguieron tumbar que se quitara el Ministerio del Medio Ambiente y se pusiera junto con Agricultura, etc. Todo eso está en los Wikileaks, ahora que Assange lo han liberado, digamos, y es brutal. Entonces, la capacidad que tienen estos lobbies de supeditar y de obligar a los gobiernos a que hagan sus políticas es impresionante. Ecologistas en Acción, del que soy miembro, pues está tratando de mover esto, pero y hay campañas específicas sobre eso. Pero bueno, es David contra Goliat. Nos quedan 4 minutos y hay 3 palabras, entonces pido por allí. Yo me la reservaba, sin problema. Ya que hay muchos expertos, pues yo me la reservaba. No, pero aquí expertos somos todos. A ver, vamos a ver. A mí me ha sorprendido que hayáis dicho que en Galicia hay poca
extensión de agroecología, me ha sorprendido, ¿no? Cuando digo yo CRAEGA, supongo que a todos sabemos de lo que hablo, ¿no? La Asociación de Agricultura Ecológica. Supongo que la habréis considerado. Esa era una, ¿vale? Perdona. La otra es, en torno al uso de las leguminosas, si usted podría elaborar algo más, aparte de que lo coman como forraje y que se use como cultivo de cobertura, ¿qué otro tipo de se hace con la leguminosa? Jopelines, con la pregunta que me hace demuestra a dónde hemos llegado, porque, chiquillos, la mayor parte de la superficie de leguminosa sembrada era de grano para alimentación humana, o sea, las judías, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, o sea, los campos estaban llenos de leguminosas por fuerza, habas, o sea, la leguminosa grano para alimentación humana y también del ganado era una práctica habitual de las rotaciones, un cultivo habitual en las rotaciones. Y muchas veces hoy cuando se piensa en leguminosas se piensa en las que son pratenses o de alimentación animal, pero... Te doy la palabra a ti, pero solo para contestar, porque esa pregunta era para mí. La superficie de agricultura ecológica certificada en Galicia hoy está por debajo del 5% de la SAO. Y la inmensa mayoría son pastos de monte. ¿En Galicia? Es decir, en Galicia. Es decir, la agricultura ecológica en Galicia, certificada por el CRAEGA, es completamente marginal. Completamente marginal. De hecho, hay experiencias, pero son muy pocas, muy pequeñas, muy desarticuladas. Es decir, eso es un dato, no se puede discutir. No es en comparación con Andalucía, que están por encima del 20%. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta en relación a uno de los problemas que señalabas con el scanning. Decías que uno de los obstáculos que estaba encontrando la agroecología era la composición urbana de sus activistas. Insistías en la capacidad de interlocución con la juventud rural, pero me gustaría también preguntar si crees que el fenómeno rural podría tener un papel en la transición agroecológica y, en caso afirmativo, cómo se podría hacer para que esta nueva migración o reciente, porque es las últimas décadas, de la zona del campo no implica únicamente una movilidad física de una parte de la población, sino también su conversión en nuevo campesino. Con esta terminamos porque vale. Paso. Nosotros trabajamos con el tema neorrural como si fuera un recurso importante que hoy está ahí. El problema es que hay, tienes que trabajar en dos sentidos, como tú has dicho bien. Uno, en la campesinización, digamos, de esta gente que tiene un origen urbano. Por ejemplo, en la Alpujarra, que es una zona que hay mucho, hubo un conflicto muy grande con los campesinos de toda la vida, la Alpujarra con los neorurales. Entonces, nuestra intervención fue un poco de tratar de obtener lo mejor de cada uno. De hecho, estas imágenes que ponía de campesino a campesino con neorurales en la Alpujarra, o sea, para despreciarse menos los unos a los otros, se trató de generar espacios donde unos se enseñaban a otros. Los neorurales aportaron mucho, por ejemplo, a la hora de salir de la producción a la distribución y la venta, porque tenían mejores contactos, mejores capacidades a la hora de organizar una distribución agroecológica. Pero claro, no sabían producir, o producían mal, se levantaban tarde, los agricultores normales les parece fatal. En fin, tenían al final formaron una cooperativa, llegaron a formar una cooperativa conjunta. O sea, yo los veo como un recurso, dicho de otra manera, pero que muchas veces hay que limar asperezas y la gente de fuera tiene que aceptar pues muchas de las cosas que hay en los pueblos, desde incluso con los animales. Porque la gente tiene animales, tiene burros, o tiene perros, es diferente la forma de trabajar, tienes que tener un respeto, eso es que sea importante, pero es un recurso. El problema de los neorurales para mí es un problema, es que ellos no tienen medios de producción.
El acceso a los medios de producción es básico, porque si no el desgaste es enorme y a los pocos años pues la mayor parte de ellos desiste. Entonces generar ese acceso a los medios implica acceso a la tierra, que eso más o menos se puede trabajar porque siempre hay terrenos abandonados y que la gente más o menos te puede facilitar el acceso, pero luego está, no puede ser trabajo físico todo y es una capitalización muy fuerte. Entonces trabajar esto es el reto que accedan bien a la ayuda de incorporación al sector, en fin, que tengan tutelaje en ese sentido, ¿no? Esa tutela. Muy bien. Pues intercambiamos.